En los pliegues del tiempo, hay historias que nos susurran al oído. Relatos que, aunque sepultados bajo el peso de los grandes titulares, contienen la esencia misma de una época. La nuestra es una de esas historias. Comienza no con el estruendo de un cañón, ni con la firma de un tratado, sino con el murmullo de dos vidas que, sin saberlo, se deslizaban una hacia la otra como ríos, destinados a confluir en una cascada de tragedia. Europa, a finales del siglo XIX, era un escenario de deslumbrantes contradicciones, un continente de imperios majestuosos, de palacios que arañaban el cielo y de una opulencia que parecía casi divina, pero bajo esa superficie dorada bullía un descontento profundo, una corriente subterránea de miseria y anhelo que erosionaba los cimientos de aquel viejo mundo. En este tablero de contrastes, dos figuras, radicalmente opuestas, se movían sin ser conscientes de la partida que el destino estaba a punto de jugar. Por un lado, teníamos a la emperatriz Isabel de Austria, reina de Hungría. Para el mundo, era Sisi, un icono de belleza etérea, una figura casi mítica, cuya imagen adornaba salones, y cuya vida era un tapiz de lujos y privilegios inalcanzables. Era el símbolo viviente de la dinastía de los Habsburgo, un linaje que había moldeado el mapa de Europa durante siglos. Su existencia era un poema de protocolos, bailes y una grandeza que la aislaba del pulso real de la gente. Pero detrás del mito había una mujer de carne y hueso y un alma cargada de melancolía. Isabel era una poetisa del dolor, una viajera incansable que huía de la rigidez asfixiante de la corte de Viena. Buscaba consuelo en el mar, en largos paseos a caballo y en el anonimato que le ofrecían sus viajes bajo seudónimos. Era una emperatriz que anhelaba ser simplemente una mujer, una prisionera en una jaula de oro que encontraba en la soledad su única y verdadera patria. En el otro extremo del universo social, en las sombras de esa misma Europa, crecía un hombre llamado Luigi Lucchesi. Su historia no era un poema, sino un grito silencioso de abandono y rabia. Nacido en París de padres desconocidos, su vida fue una sucesión de orfanatos, trabajos precarios y una pobreza que se adhería a la piel como una segunda naturaleza. No conoció el calor de un hogar, ni la estabilidad de unas raíces. Lucchesi era un hijo de nadie, un rostro anónimo en la multitud de los desposeídos. Su juventud fue un peregrinaje por el continente, saltando de un trabajo a otro, de un país a otro, absorbiendo no solo el polvo de los caminos, sino también las ideas que fermentaban en los márgenes de la sociedad. En los círculos obreros y en las reuniones clandestinas, encontró un lenguaje para su resentimiento, el anarquismo, la idea de que la estructura social era una injusticia fundamental y que sus símbolos debían ser derribados. Ginebra, en Suiza, se convirtió en el escenario de este encuentro fatal, una ciudad serena, a orillas de un lago de aguas tranquilas. Era un refugio para exiliados políticos, un centro financiero y un remanso de paz para la aristocracia europea que buscaba discreción. Era el lugar perfecto para que una emperatriz que deseaba pasar desapercibida y un hombre que anhelaba hacer una declaración violenta cruzaran sus caminos. En septiembre de 1898, Isabel llegó a Ginebra. Viajaba como la condesa de Hohenems, un intento fútil de desprenderse de su propia sombra. Se alojó en el Hotel Beau Rivage, un lugar elegante con vistas al lago. Su rutina era sencilla, casi burguesa. Daba largos paseos, visitaba tiendas y disfrutaba de la relativa libertad que le ofrecía la ciudad suiza. Lejos de las miradas y las exigencias de Viena, se sentía, quizás por un instante, dueña de su propio tiempo. Mientras tanto, Luigi Lucchesi también se encontraba en Ginebra,
pero su propósito era muy diferente. No buscaba paz, sino un objetivo. Su plan original era asesinar al pretendiente al trono de Francia, el príncipe de Orleans, que debía visitar la ciudad. Para Lucheni no era algo personal. El príncipe era simplemente un símbolo, una pieza en el tablero que él quería hacer caer. Preparó su arma, un instrumento tan humilde como él mismo. Pero el destino, con su ironía cruel, cambió los planes. El príncipe de Orleans canceló su viaje. Lucheni se sintió frustrado. Su gran gesto se desvanecía. Fue entonces cuando un periódico local le entregó su nuevo objetivo. Una pequeña nota informaba de la presencia en la ciudad de una visitante ilustre, aunque discreta, la emperatriz de Austria. Para Lucheni, el cambio fue simple. Un símbolo real era tan bueno como otro. La emperatriz se convirtió, en ese instante, en la protagonista de una tragedia que ella ni siquiera sabía que se estaba escribiendo. El arma que Lucheni había elegido era tan significativa como el acto mismo. No era una pistola, ruidosa y evidente. No era una daga de conspirador, ni una bomba de revolucionario. Era una lima, un estilete fino y afilado que él mismo había preparado, una herramienta de obrero, un objeto diseñado para dar forma, para pulir, para trabajar la materia. En sus manos, se convirtió en un instrumento de deconstrucción, un símbolo del mundo, del trabajo vuelto contra el mundo del ocio y el poder hereditario. Aquel sábado, 10 de septiembre, amaneció como un día apacible en Ginebra. El sol se reflejaba en las aguas del lago Le Mans. La emperatriz Isabel, acompañada de su dama de compañía, la condesa Irma Staray, planeaba tomar el barco de vapor hacia Montreux. Salieron del hotel a pie, un corto paseo por el muelle. Isabel vestía de luto, como casi siempre desde la trágica muerte de su hijo Rodolfo. Llevaba un velo y un parasol, sus escudos contra un mundo que la observaba constantemente. El paseo era tranquilo, casi idílico. Las dos mujeres caminaban conversando, ajenas a la figura que las esperaba más adelante. Luigi Lucheni estaba allí, apostado, observando. No había en él la tensión de un asesino profesional, sino la determinación fría de quien cumple con lo que considera un deber. Vio acercarse a las dos mujeres, dos siluetas oscuras contra el brillo del lago. Su momento había llegado. Cuando la emperatriz y su dama de compañía pasaron a su lado, Lucheni se abalanzó hacia adelante. No hubo un grito, ni una amenaza. Fue un movimiento rápido, casi como un tropiezo accidental. Pareció chocar con la emperatriz, y en ese brevísimo instante, hundió la fina lima en su pecho. El impacto fue tan sutil que la propia Isabel apenas pareció notarlo. Se tambaleó y cayó al suelo. La condesa Staray, alarmada, la ayudó a levantarse. ¿Se ha hecho daño, Majestad?, preguntó. Isabel, con una voz algo débil, respondió: No, creo que no ha sido nada. Pensó que aquel hombre simplemente había intentado robarle el reloj. Se recompuso el vestido, y con la ayuda de su dama, continuó caminando los pocos metros que la separaban del barco. Nadie a su alrededor, ni siquiera ella misma, comprendió la verdadera naturaleza de lo que acababa de ocurrir. Lucheni, mientras tanto, no huyó muy lejos. Fue interceptado, casi de inmediato, por unos cocheros que habían presenciado la escena. No opuso resistencia. Al contrario, parecía orgulloso, casi aliviado. Cuando le preguntaron por qué lo había hecho, su respuesta fue clara y escalofriante. Porque soy anarquista, porque soy pobre, porque amo a los obreros y odio a los ricos. Su misión estaba cumplida. A bordo del barco de vapor Genève, la emperatriz comenzó a sentirse mal. Se desvaneció. Su dama de compañía, desesperada, le desabrochó el corsé para que pudiera respirar mejor. Fue entonces
cuando vio una pequeña mancha de sangre, oscura y discreta, sobre la tela de su ropa interior. Solo en ese momento, la terrible verdad comenzó a revelarse. El tropiezo no había sido un accidente. El capitán del barco, al ser informado de la identidad de su pasajera y de la gravedad de la situación, ordenó regresar inmediatamente al muelle de Ginebra. La emperatriz fue llevada de vuelta al Hotel Beau Rivage en una camilla improvisada. La subieron a su suite, la misma desde la que había contemplado el lago esa misma mañana. Los médicos fueron llamados con urgencia, pero ya no había nada que hacer. La herida era increíblemente pequeña, casi invisible. La fina lima había penetrado entre las costillas, perforando el pulmón y el corazón. La causa de su desmayo fue una hemorragia interna. El corsé, esa armadura de la feminidad de su época, que tanto había odiado, había actuado como un torniquete, retrasando el sangrado y dándole la fuerza suficiente para caminar hasta el barco. Irónicamente, la prisión de su cuerpo le concedió sus últimos minutos de conciencia. Poco después de llegar al hotel, la emperatriz Isabel de Austria, la legendaria Sisi, fue declarada muerta. Su último viaje no había sido a Montreux, sino a la eternidad. Murió en una cama de hotel, lejos de su imperio, víctima de un acto de violencia, tan anónimo y brutal como el mundo del que siempre había intentado escapar. La noticia se extendió como la pólvora. El impacto en Europa fue inmenso. La conmoción recorrió todas las cortes reales, desde Londres hasta San Petersburgo. El asesinato de un monarca no era algo nuevo, pero la naturaleza de este crimen lo hacía particularmente inquietante. No había sido una conspiración palaciega, ni un levantamiento popular organizado. Había sido el acto de un solo hombre, un nadie, que, con una herramienta de trabajo, había logrado apagar una de las vidas más emblemáticas del continente. El nombre de Luigi Lucchesi, hasta entonces desconocido, se convirtió en sinónimo de terror anarquista. Su rostro apareció en todos los periódicos. Durante su interrogatorio, se mostró desafiante y articulado. Explicó sus motivos con una lógica fría y directa. Quería protestar contra la injusticia social y para ello necesitaba un acto que resonara, que hiciera temblar a los poderosos. Quería matar a un miembro de la realeza. No importaba quién, confesó. La investigación reveló la escalofriante simplicidad del complot. No había cómplices, no había una red internacional detrás de él. Solo un hombre, su ideología y una oportunidad. Esto era, en cierto modo, más aterrador para la clase dirigente que cualquier gran conspiración. Demostraba que la amenaza no provenía de un ejército enemigo, sino que podía surgir de cualquier esquina, de cualquier rostro en la multitud. La vulnerabilidad del poder quedó expuesta de la manera más cruda posible. El cuerpo de la emperatriz fue embalsamado y transportado de vuelta a Viena en un tren fúnebre. El imperio que en vida la había asfixiado, ahora la reclamaba en la muerte, para convertirla en un mártir. El emperador Francisco José, su esposo, recibió la noticia con una estoica resignación que ocultaba un profundo dolor. Se dice que susurró: «No se me ahorra nada en este mundo». Su vida había estado marcada por la tragedia, la ejecución de su hermano Maximiliano en México, el suicidio de su único hijo Rodolfo, y ahora el asesinato de su esposa. El funeral en Viena fue un espectáculo de duelo imperial. Carrozas, uniformes de gala, coronas de flores y una multitud silenciosa que se agolpaba en las calles para despedir a la emperatriz que apenas habían conocido en vida. Fue enterrada en la cripta imperial, el panteón de los Habsburgo, el lugar del que siempre había querido huir. En la muerte, finalmente, quedó atrapada para siempre en el corazón de la corte. Mientras tanto, el juicio de Luigi Lucchesi comenzó en Ginebra.
Él esperaba ser condenado a muerte para convertirse en un mártir de la causa anarquista. Sin embargo, el Cantón de Ginebra había abolido la pena capital. Para su frustración, fue sentenciado a cadena perpetua. Pasaría el resto de sus días en una celda, un final mucho menos glorioso del que había imaginado. En prisión, Lucheni se dedicó a escribir sus memorias, intentando justificar su acto y construir su propio legado, pero la soledad y la monotonía de la vida carcelaria hicieron mella en su espíritu combativo. Se volvió cada vez más aislado y paranoico. La gran declaración que había querido hacer al mundo se había desvanecido en el silencio de su confinamiento. El desdén del mundo, que se negó a convertirlo en el mártir que anhelaba ser, fue quizás su castigo más severo. No fue ejecutado en una plaza pública ante una multitud, sino que fue relegado al olvido de una celda. Su acto, que él consideraba el inicio de una revolución, se convirtió en una nota a pie de página en la historia de la violencia política, un eco solitario en lugar del trueno que había esperado provocar. En 1910, 12 años después del asesinato, Luigi Lucheni fue encontrado muerto en su celda. Se había ahorcado con su propio cinturón. Su vida, que comenzó en el anonimato y la oscuridad, terminó de la misma manera. Un final silencioso y solitario para el hombre que había gritado su rabia al mundo de la forma más violenta posible. Pero la historia de Lucheni no terminó con su muerte. En un giro macabro propio de la época y su fascinación por la ciencia y la criminología, su cabeza fue separada de su cuerpo y conservada en un frasco de formol. Los científicos querían estudiar su cerebro, buscando alguna anomalía física que pudiera explicar su naturaleza criminal. Su cabeza viajó de una institución a otra durante décadas, un objeto de curiosidad científica, antes de ser finalmente enterrada en Viena en el año 2000. El asesinato de la emperatriz Isabel no derrocó al imperio austrohúngaro, no desencadenó la revolución que Lucheni soñaba. Sin embargo, su acto tuvo consecuencias profundas y duraderas. Envió una onda de choque a través de las monarquías europeas, que reforzaron sus medidas de seguridad y comenzaron a mirar a sus propios pueblos con una nueva mezcla de miedo y desconfianza. El magnicidio se convirtió en un presagio, un oscuro anticipo de la era de violencia política que estaba a punto de comenzar. La muerte de Sisi, causada por un nacionalista italiano con ideas anarquistas, fue como un ensayo general de la tragedia que se desataría 16 años después en Sarajevo. Allí, otro asesinato, el del archiduque Francisco Fernando, heredero del mismo imperio, encendería la mecha de la Primera Guerra Mundial. El arma, aquella humilde lima, se convirtió en un objeto de leyenda, un recordatorio de que las mayores fracturas de la historia no siempre son causadas por las armas más poderosas, sino por las tensiones más profundas. La lima de Lucheni no solo perforó el corazón de una emperatriz, sino que también perforó el aura de invencibilidad que rodeaba al viejo orden europeo. Con el tiempo, la figura de Isabel se magnificó en la muerte. La emperatriz melancólica y rebelde se convirtió en un mito popular, un icono romántico de belleza y tragedia. Su historia fue despojada de su complejidad política y se transformó en un cuento de hadas con un final triste, eclipsando la dura realidad de su vida y las circunstancias de su muerte. Hoy, en el muelle de Ginebra, una discreta placa conmemora el lugar donde cayó. Es un recordatorio silencioso de ese día de septiembre, en que dos mundos colisionaron de la forma más brutal: el mundo de la opulencia y el privilegio, y el mundo de la miseria y la desesperación, dos destinos que nunca debieron cruzarse, pero que se encontraron en un instante que cambió la historia.
La historia de Isabel y Luigi es, en esencia, la historia de su tiempo, una época de belleza y brutalidad, de progreso y desigualdad, de sueños imperiales y pesadillas revolucionarias. Es un relato que nos enseña que las grandes corrientes de la historia a menudo se manifiestan en los actos más pequeños y personales. Nos recuerda que los símbolos, por muy poderosos que parezcan, son tan frágiles como las personas que los encarnan, y que bajo la superficie de la paz y el orden, siempre pueden latir corazones llenos de una rabia capaz de cambiar el curso de los acontecimientos con un solo y certero golpe. Y así, la memoria de aquel día a orillas del lago Le Mans perdura, no solo como el final de la vida de una emperatriz, sino como el eco de un grito que anunciaba el fin de una era, un murmullo en la historia que, si escuchamos con atención, todavía nos habla de la fragilidad de los imperios y del eterno conflicto entre los que lo tienen todo y los que no tienen nada que perder. Para comprender la colisión que se avecinaba, debemos detenernos un momento, amigos míos, y observar el tablero tal y como estaba dispuesto en aquellos últimos días del verano de 1898. La historia no es una serie de explosiones repentinas, sino la lenta acumulación de presiones, de tensiones invisibles, que se van acumulando en las grietas de la sociedad hasta que la estructura cede. Y en Ginebra, dos de esas grietas, dos mundos separados por un abismo, se ensanchaban silenciosamente, acercándose a un punto de ruptura. Imaginad por un momento a la emperatriz. Para nosotros, que la vemos a través del velo del tiempo, es fácil idealizarla, convertirla en la figura trágica y romántica que la leyenda ha construido. Pero en aquel septiembre, Isabel era, ante todo, una mujer cansada, cansada del peso de una corona que nunca deseó, cansada del luto perpetuo que vestía por fuera y por dentro, y cansada de ser un objeto de exhibición para un imperio que le era ajeno. Su estancia en Ginebra no era un viaje de placer en el sentido convencional, era una huida, una más en su larga lista de escapadas. Buscaba el anonimato como un sediento busca el agua. El título de condesa de Hohenems era su escudo, una frágil barrera con la que intentaba protegerse, no de un asesino, sino de la curiosidad del mundo, de las miradas que la desnudaban y la convertían, una y otra vez, en Sisi. Quería, simplemente, caminar sin ser reconocida, comprar en una tienda sin causar un revuelo, respirar un aire que no estuviera viciado por la etiqueta de la corte. Su rutina en la ciudad suiza era deliberadamente sencilla, casi burguesa. Largos paseos a orillas del lago Le Mans, acompañada únicamente por su dama de compañía, la fiel condesa Irma Staray. Conversaciones que no giraban en torno a asuntos de Estado, sino a la poesía, a la belleza del paisaje, a los pequeños detalles de la vida cotidiana. En esos momentos, se permitía ser solo Isabel, la mujer bávara que amaba el mar y los caballos, no la emperatriz de un imperio en decadencia. Aquí, en esta búsqueda de normalidad, residía una vulnerabilidad fundamental. Isabel despreciaba la pompa y el protocolo, y con ellos, la asfixiante seguridad que la rodeaba. Rechazaba las escoltas policiales que las autoridades suizas le ofrecían discretamente. Insistía en caminar a pie desde el hotel hasta el embarcadero. Para ella, cada guardia era un recordatorio de su jaula dorada, y cada precaución, una cadena más. Este anhelo de libertad, tan comprensible desde un punto de vista humano, se estaba convirtiendo, sin que ella lo supiera, en una invitación a la tragedia. Era un signo ignorado, una puerta que ella misma estaba dejando entornada. Ahora, cambiemos el foco de la cámara de nuestra historia. Dejemos los salones del Hotel Beau Rivage y descendamos a las calles más humildes de esa misma Ginebra. Allí, en una pensión barata,
en una habitación anónima, se movía una energía completamente opuesta. Luigi Lucchesi no buscaba la paz, sino la guerra. No anhelaba el anonimato, sino un nombre que resonara con la fuerza de una explosión. Su vida había sido un largo exilio. Un exilio no de un país, sino de la propia sociedad. Huérfano, obrero itinerante, soldado sin causa. Lucchesi había acumulado agravios, como un viajero acumula polvo en el camino. Cada frontera que cruzaba, cada trabajo mal pagado, cada noche pasada en la intemperie, reforzaba en él una convicción. El mundo estaba fundamentalmente mal construido, y los arquitectos de esa injusticia eran los reyes, los príncipes, los emperadores, las figuras que, desde sus palacios, movían los hilos de millones de vidas como la suya. El anarquismo no fue para él una simple teoría política leída en un panfleto. Fue el evangelio que dio sentido a su resentimiento. Le proporcionó un lenguaje para su rabia, una estructura para su odio, la propaganda por el hecho, la idea de que un acto de violencia audaz podía despertar la conciencia de las masas. Se convirtió en su obsesión. No quería reformar el sistema, quería demolerlo, y para ello necesitaba golpear uno de sus pilares. Su llegada a Ginebra no fue casual. Venía con un propósito claro y un objetivo definido. El pretendiente al trono de Francia, el príncipe de Orleans. Durante semanas, Lucchesi acechó, estudió los horarios, planeó su movimiento. No había en él un odio personal hacia el príncipe, a quien probablemente nunca había visto. Odiaba lo que representaba, la herencia, el privilegio, la cúspide de esa pirámide que lo aplastaba a él y a millones como él. Y entonces, el destino, ese dramaturgo caprichoso, intervino. Un breve anuncio en un periódico local, una noticia que para la mayoría de los lectores de Ginebra no tuvo la menor importancia, lo cambió todo. El príncipe de Orleans había cancelado su viaje. Para Lucchesi, la noticia fue un golpe devastador. Su gran acto, su momento en el escenario de la historia, se le escapaba de las manos. La frustración debió de ser como un veneno lento en sus venas. El gran gesto que había planeado, su grito contra el orden establecido, se desvanecía como el humo. Pero en esa misma columna del periódico, unas líneas más abajo, encontró su nuevo guión. La nota informaba, con discreción, de la presencia en la ciudad de la emperatriz de Austria. Para la mente de Lucchesi, la sustitución fue instantánea y lógica. Si no podía derribar a un príncipe, derribaría a una emperatriz. En su lógica febril, el símbolo era intercambiable. Quiero matar a un miembro de la realeza, no importa a quién, confesaría más tarde. Isabel de Austria, la mujer que solo buscaba un respiro, acababa de ser elegida, por puro azar, para protagonizar el acto final de la rabia de Lucchesi. La escalada estaba completa. Todas las piezas estaban en su lugar. Por un lado, una emperatriz que, en su deseo de ser invisible, se había despojado de su armadura. Por otro, un hombre anónimo, que en su deseo de ser visto, había afilado su única arma. Dos trayectorias que habían discurrido en universos paralelos durante décadas estaban a punto de cruzarse en un único punto del espacio y del tiempo, en un muelle a orillas de un lago tranquilo, y el mundo, ajeno a todo, estaba a punto de contener la respiración. Y así llegamos a ese día, sábado, 10 de septiembre de 1898. La mañana se desperezó sobre Ginebra, con una belleza casi insultante, una serenidad que no dejaba presagiar la fractura que estaba a punto de producirse en el tejido del tiempo. El sol dibujaba destellos de plata sobre las aguas tranquilas del lago Le Mans, y el aire fresco de finales de verano invitaba a pasear, a respirar la promesa de un día apacible. Era un lienzo perfecto,
sobre el cual el destino se preparaba para verter una mancha indeleble. Poco después de la 1 de la tarde, las puertas del Hotel Beau Rivage se abrieron. De ellas salieron dos figuras vestidas de luto riguroso, la emperatriz Isabel y su dama de compañía, la condesa Irma Staray. Su plan era sencillo, casi mundano: dar un corto paseo a pie por el muelle del Quai du Mont Blanc para tomar el vapor Genève que las llevaría a Montreux. Isabel caminaba protegida por su velo y su parasol, sus escudos habituales, no contra el sol, sino contra un mundo cuya mirada sentía como una carga constante, mientras las dos mujeres avanzaban conversando con la calma de quienes no tienen prisa. Una figura se separó del flujo de transeúntes. No hubo un grito de advertencia, ni una carrera amenazante. Fue un movimiento súbito, torpe en apariencia, como el de alguien que pierde el equilibrio. Luigi Lucchesi se abalanzó hacia la emperatriz. El encuentro fue tan breve, tan fugaz, que para los pocos testigos que lo presenciaron, pareció un simple tropezón, un desafortunado accidente en un muelle concurrido. En ese instante de contacto, Lucchesi ejecutó su plan. El golpe fue tan rápido y tan preciso que apenas se percibió. La emperatriz se tambaleó y cayó al suelo. La condesa Staray, alarmada, corrió a ayudarla, mientras unos cocheros cercanos sujetaban a aquel hombre que parecía haber causado el incidente. ¿Se ha hecho daño, Majestad?, preguntó la condesa, con la voz cargada de preocupación. Isabel, mientras se recomponía y se sacudía el polvo del vestido, respondió con una voz algo débil pero firme: no, creo que no ha sido nada. Su primer pensamiento fue que aquel hombre tosco solo había intentado arrebatarle el reloj. Con una compostura que asombraría al mundo, la emperatriz se puso en pie, apoyándose en el brazo de su dama de compañía, y quizás, movida por el deseo de no crear una escena, de no atraer la atención que tanto detestaba, decidió continuar su camino. Faltaban apenas 100 metros para llegar a la pasarela del barco. Nadie, y esto es lo más sobrecogedor, ni ella misma, ni su fiel compañera, ni los testigos del muelle, comprendió la verdadera y funesta naturaleza de lo que acababa de ocurrir. El mundo siguió girando durante unos minutos más, bajo la ilusión de que todo estaba bien. Lucchesi, mientras tanto, fue reducido sin que opusiera gran resistencia. Lejos de mostrar arrepentimiento o miedo, parecía poseído por una extraña euforia, la de quien ha cumplido por fin una misión largamente anhelada. Cuando le preguntaron por qué lo había hecho, su confesión fue inmediata, clara y terrible, un eco de las tensiones que recorrían las entrañas de Europa. Porque soy anarquista, porque soy pobre, porque amo a los obreros y odio a los ricos. Su acto no había sido un accidente, sino una declaración. A bordo del Genève, mientras el vapor comenzaba a alejarse del muelle, la fortaleza de la emperatriz finalmente cedió. Se llevó una mano al pecho, y su rostro palideció. Se desvaneció en los brazos de la condesa Staray. En la desesperación del momento, su dama de compañía, pensando que el calor y la impresión le habían provocado un desmayo, le desabrochó el corsé para ayudarla a respirar. Y fue entonces, al abrir las ropas, cuando la terrible verdad se reveló en toda su magnitud. Allí, sobre la fina tela de su ropa interior, había una pequeña mancha de sangre, diminuta, discreta, casi insignificante. Era la única evidencia externa del golpe fatal. La punta de la lima, fina como una aguja, había penetrado entre sus costillas, perforando el pulmón y el corazón en un viaje silencioso y mortal. La verdad cayó sobre la cubierta del barco con el peso de un imperio. La emperatriz había sido apuñalada, en una de las ironías más desgarradoras de la historia. El corsé,
esa armadura de la moda que Isabel había odiado durante toda su vida por considerarla una prisión para su cuerpo. Había actuado como un torniquete improvisado. Al presionar la herida, había contenido la hemorragia interna el tiempo suficiente para que ella pudiera levantarse, pronunciar sus últimas palabras conscientes y caminar hasta el barco. La jaula que la oprimía le había concedido, sin saberlo, sus últimos minutos de vida. El capitán del barco, informado de la identidad de su pasajera y de la gravedad de la situación, no dudó un instante. Ordenó virar y regresar a toda máquina al muelle de Ginebra. El breve viaje a Montreux se había convertido en una carrera desesperada contra la muerte. La emperatriz fue desembarcada con sumo cuidado y llevada en una camilla improvisada, de vuelta al Hotel Beau Rivage, el mismo del que había salido minutos antes, anhelando la libertad de un paseo. La subieron a su suite, la misma desde la que había contemplado el lago esa misma mañana. La depositaron en su cama, mientras los médicos eran llamados con la máxima urgencia. Pero todo fue en vano. La hemorragia interna era masiva. Poco después de las 2:30 de la tarde, sin haber recuperado la conciencia, la emperatriz Isabel de Austria, reina de Hungría, exhaló su último aliento. La llama de una de las vidas más observadas y enigmáticas de Europa se extinguía en la quietud de una habitación de hotel, lejos de Viena, lejos de su imperio, víctima de un acto tan anónimo como el mundo del que siempre había tratado de escapar. Aquel día, en el muelle de Ginebra, no solo se detuvo un corazón, se detuvo una época. El sonido casi imperceptible de una lima perforando la seda y la piel fue, en realidad, un estruendo que resonó en todas las cortes de Europa. Fue el momento en que la rabia silenciosa de los desposeídos se encontró cara a cara con el símbolo de un poder que se creía eterno, demostrando que ninguna corona, por muy brillante que fuera, podía proteger de la profunda herida de un mundo que estaba cambiando para siempre. La noticia cayó sobre Ginebra como una piedra en un estanque de cristal. Primero fue un rumor, un susurro incrédulo, que corrió por el muelle y se adentró en las calles de la ciudad. La condesa de Hohenems, esa visitante discreta, había sufrido un desmayo, pero pronto, la verdad, mucho más afilada y terrible, se abrió paso. No era la condesa, era la emperatriz. Y no había sido un desmayo. Había sido un ataque. En cuestión de minutos, la serena ciudad suiza, refugio de diplomáticos y banqueros, se convirtió en el escenario de un crimen que haría temblar los cimientos de Europa. Las autoridades suizas, acostumbradas a una criminalidad de baja estofa, se encontraron de repente en el epicentro de un terremoto político. La policía de Ginebra, los jueces de instrucción, todos se movilizaron con una urgencia febril. El Hotel Beau Rivage fue acordonado, convertido en una fortaleza improvisada que custodiaba el cuerpo sin vida de una de las mujeres más poderosas del mundo. Los primeros interrogatorios a los testigos presenciales dibujaron una escena confusa, un tropiezo, un hombre rudo, una caída. Nadie había visto realmente el arma, nadie había comprendido la letal intención detrás de aquel gesto fugaz. Mientras el caos se apoderaba del hotel, en una celda de la comisaría local, Luigi Lucchesi esperaba, y en él, amigos míos, no había sombra de arrepentimiento. Al contrario, sus ojos brillaban con el fuego de una misión cumplida. Desde el primer momento, su confesión fue total, casi jactanciosa. Admitió su autoría sin titubeos, explicando con una lógica escalofriante que su objetivo era simple: golpear a la realeza, a cualquier miembro de la realeza, para protestar contra la injusticia. La investigación, por tanto, no se enfrentaba al misterio de quién lo hizo, sino a la pregunta, mucho más inquietante:
de si lo había hecho solo. Y luego estaba el arma. Cuando los gendarmes la encontraron, tirada no muy lejos del lugar del ataque, su naturaleza desconcertó a todos. No era la pistola de un asesino político, ni la daga ornamentada de un conspirador. Era una lima, un estilete fino y triangular, que el propio Lucheni había afilado hasta convertirlo en una aguja mortal. Un objeto humilde, una herramienta de obrero diseñada para dar forma y pulir, se había convertido en el cetro de un regicidio. La prensa se apoderó de este detalle, convirtiéndolo en un símbolo poderoso. El mundo del trabajo, con sus herramientas más básicas, se había levantado para perforar el corazón del mundo del ocio y el privilegio. Los investigadores suizos, bajo la inmensa presión de las cancillerías de toda Europa, estaban convencidos de que se enfrentaban a una vasta conspiración anarquista. ¿Cómo era posible que un hombre solo, un don nadie, hubiera podido llevar a cabo un acto de tal magnitud? Rastrearon los pasos de Lucheni, interrogaron a sus escasos conocidos, registraron su miserable habitación de pensión, buscaban cartas cifradas, listas de nombres, conexiones con células revolucionarias en París, en Roma, en Zúrich. Esperaban desentrañar una red internacional de terror, la hidra anarquista de la que tanto hablaban los periódicos. Pero, para su asombro y para el creciente pánico de las clases dirigentes, no encontraron nada. No había cómplices. No había un plan maestro. Solo había un hombre, su odio acumulado durante una vida de miseria, y una ideología que le daba permiso para matar. Esta revelación fue, en cierto modo, mucho más aterradora que cualquier conspiración. Una organización puede ser infiltrada y desmantelada, pero ¿cómo se combate la amenaza que puede surgir de cualquier rostro anónimo en la multitud? La vulnerabilidad del poder quedó expuesta de la manera más cruda. No hacía falta un ejército para derribar a un monarca. Bastaba con un solo hombre resentido. Mientras tanto, los hilos del telégrafo zumbaban por toda Europa, llevando la noticia a cada rincón del continente. Los periódicos imprimían ediciones especiales, con titulares negros y gruesos. El nombre de la emperatriz Isabel estaba en boca de todos, pero también el de Luigi Lucheni. Su rostro, capturado en toscos dibujos y fotografías, se convirtió de la noche a la mañana en la encarnación del mal anarquista. Su historia, o más bien la falta de ella, fascinaba y repelía. Era el fantasma de las clases bajas, el hombre invisible que se había materializado para cometer el acto más visible de todos. La onda de choque recorrió las Cortes Reales con la fuerza de un seísmo, desde el Palacio de Buckingham hasta el Palacio de Invierno. Los monarcas leyeron la noticia con una mezcla de horror y un miedo muy personal. Si le había ocurrido a Sisi, en una ciudad tan pacífica como Ginebra, podía ocurrirle a cualquiera de ellos. Se reforzaron las escoltas. Se cancelaron apariciones públicas. Se miró con nueva sospecha a las multitudes que antes los aclamaban. El asesinato de Isabel no fue solo un ataque a una persona, fue un ataque a la institución de la monarquía, un recordatorio de que sus vidas, tan aparentemente lejanas y protegidas, pendían de un hilo muy fino. En Viena, en el Palacio de Hofburg, la noticia llegó al emperador Francisco José como el último y más cruel golpe de un destino implacable. Anciano, cansado y ya doblegado por las tragedias familiares, recibió el telegrama en su despacho. Quienes estaban presentes contaron que su rostro, habitualmente una máscara de impasible dignidad imperial, se quebró por un instante y en un susurro que apenas se oyó, pronunció las palabras que resumían su largo y doloroso reinado. No se me ahorra nada en este mundo. El imperio, de repente, parecía tan frágil como el anciano que lo gobernaba.
El cuerpo de la emperatriz fue embalsamado en Ginebra y preparado para su último y solemne viaje. El regreso a Viena se convirtió en un cortejo fúnebre sobre raíles. El tren especial, cubierto de crespones negros, atravesó Suiza y Austria. En cada estación, en cada pueblo por el que pasaba, multitudes silenciosas se congregaban en los andenes, no para ver a la emperatriz distante y viajera que apenas conocían, sino para despedir a un símbolo que, en la muerte, les pertenecía a todos. El imperio que en vida la había asfixiado, ahora la reclamaba con un fervor posesivo, dispuesto a convertirla en su mártir más sagrada. El crimen de Lucheni desató un furioso debate en toda Europa. Para los conservadores y las autoridades, era la prueba definitiva de la amenaza anarquista, una ideología nihilista que debía ser aplastada sin piedad. Se clamaba por leyes más duras, por una mayor vigilancia policial y por la cooperación internacional para cazar a los revolucionarios. Pero para otros, para las voces más críticas de la izquierda, el acto de Lucheni, aunque condenable, era un síntoma de una enfermedad más profunda, la desesperación social, la abismal brecha entre la opulencia de unos pocos y la miseria de millones. El asesinato se convirtió en un espejo, en el que Europa se vio obligada a contemplar sus propias y feas contradicciones. El juicio de Luigi Lucheni, celebrado en Ginebra en noviembre de ese mismo año, fue un espectáculo mediático. Él subió al estrado, no como un acusado arrepentido, sino como un profeta de su propia causa. Usó el juicio como una tribuna para lanzar sus diatribas contra la sociedad burguesa, para justificar su acto como una necesidad histórica. Ansiaba la guillotina. Soñaba con convertirse en un mártir cuya muerte inspiraría a otros. Pero el destino, una vez más, le negaba el guión que él había escrito para sí mismo. El Cantón de Ginebra había abolido la pena de muerte. Su condena a cadena perpetua fue, para él, la máxima humillación. No sería un mártir, sino un prisionero olvidado. Y así, mientras Lucheni era conducido a la oscuridad de una celda de la que nunca saldría, la figura de Isabel comenzaba su transformación. La investigación había concluido que el asesino actuó solo, pero las consecuencias políticas apenas comenzaban. Se convocó en Roma una conferencia internacional para la defensa social contra los anarquistas, el primer intento coordinado de crear una policía política a nivel europeo. El miedo se había instalado en los palacios. Al mismo tiempo, la compleja y a menudo contradictoria personalidad de la emperatriz empezó a ser pulida por la leyenda. La mujer melancólica, la poetisa rebelde, la viajera incansable, fue eclipsando a la figura política. Su trágica muerte se convirtió en el capítulo final de un cuento de hadas oscuro, despojándola de las aristas y convirtiéndola en el icono romántico que ha llegado hasta nosotros. La investigación había revelado los hechos, pero la repercusión estaba construyendo el mito. Y en ese proceso, la brutal verdad de aquel día en Ginebra, la colisión de dos mundos, la rabia de un hombre y la fragilidad de un imperio, comenzaba a desvanecerse tras el velo de la memoria. El telón cayó sobre la tragedia de Ginebra, pero en el silencio que siguió al acto final, comenzaron a escucharse los ecos que se transformarían en leyes, en miedos, en leyendas. El desfecho de esta historia, amigos míos, no es un final, sino el comienzo de una larga y compleja memoria, una que se ramificó en direcciones tan opuestas como las vidas de sus dos protagonistas. El juicio de Luigi Lucheni no fue el gran escenario revolucionario con el que él había soñado. Esperaba un púlpito desde el cual lanzar su último y más desafiante sermón contra el orden establecido, y anhelaba una sentencia de muerte.
que lo elevara al panteón de los mártires anarquistas. Pero la justicia suiza, con su fría y metódica racionalidad, le negó ambos deseos. El Cantón de Ginebra había abolido la pena capital, un detalle de la modernidad que Lucheni, en su fervor destructivo, pareció haber pasado por alto. Su condena a cadena perpetua fue, para él, un castigo mucho más cruel que la guillotina. Fue una sentencia al silencio, al olvido. El hombre que había gritado su existencia al mundo con un estilete fue condenado a susurrar el resto de sus días entre los muros de una celda en la prisión de Évêché. Su gran acto, que él consideraba el prólogo de una nueva era, se convirtió en su epílogo personal. En la soledad de su confinamiento, intentó preservar su narrativa. Escribió sus memorias, un intento desesperado por explicar, por justificar, por asegurarse de que el mundo entendiera la lógica de su rabia. Pero la monotonía de la vida carcelaria, la ausencia de un público al que arengar, fue erosionando su espíritu combativo. El fuego que lo había consumido se fue apagando lentamente, dejando solo las cenizas de la paranoia y la desesperación. 12 años después de su crimen, en 1910, Luigi Lucheni fue encontrado muerto en su celda. Se había ahorcado con su propio cinturón, poniendo fin a una vida que había comenzado en la oscuridad del abandono y que terminaba en la oscuridad autoimpuesta de una prisión. Su final no fue el estruendo que había buscado, sino un suspiro silencioso, la última rendición de un hombre al que el mundo se negó a convertir en el símbolo que él anhelaba ser. Pero la época, con su extraña fascinación por lo macabro y lo científico, le reservaba un último y grotesco capítulo. Su cabeza fue separada de su cuerpo y conservada en un frasco de formol. Durante décadas, el cerebro del anarquista viajó de un instituto anatómico a otro, un objeto de estudio para criminólogos, que buscaban en los pliegues de su materia gris la causa física de su mal. Su cabeza, al igual que su vida, se convirtió en una curiosidad, un objeto despojado de su humanidad, antes de ser finalmente enterrada, casi un siglo después, en Viena. Mientras Lucheni se desvanecía en la infamia y la oscuridad, la figura de Isabel de Austria emprendía el viaje contrario, el ascenso a la inmortalidad del mito. Su funeral en Viena fue el espectáculo de duelo más grandioso que el imperio podía ofrecer. La ciudad se vistió de negro para recibir a la emperatriz que, en vida, tan a menudo la había abandonado. Fue enterrada en la cripta imperial de los capuchinos, el panteón de los Habsburgo, quedando atrapada para siempre en el corazón de esa corte de la que siempre había intentado huir. En la muerte, Isabel se convirtió en todo lo que no había sido en vida, una figura unificadora, un símbolo indiscutible del imperio, la compleja mujer de carne y hueso, la poetisa melancólica, la anoréxica obsesionada con su belleza, la madre distante, la esposa infeliz, fue poco a poco borrada por la leyenda. En su lugar emergió Sisi, el icono romántico, la emperatriz de cuento de hadas con un final trágico. El cine, las novelas y la cultura popular la despojaron de sus contradicciones y la convirtieron en un producto de consumo sentimental. El mito devoró a la mujer, más allá de los destinos personales. El acto de Lucheni dejó una cicatriz profunda en el cuerpo político de Europa. El asesinato de un monarca a manos de un don nadie envió una oleada de pánico por todas las cancillerías. La idea de que la amenaza no provenía de ejércitos organizados, sino de individuos radicalizados, cambió para siempre las reglas del juego. En respuesta directa al crimen, se convocó en Roma una conferencia internacional para la defensa social contra los anarquistas. Fue el nacimiento de la cooperación policial internacional moderna, un intento de las viejas monarquías de tejer una red
para cazar a los fantasmas que ellas mismas, con su injusticia, habían ayudado a crear. El asesinato de Sisi no provocó la caída del Imperio Austrohúngaro. No fue la chispa que incendió la pradera, pero fue, sin duda, un presagio. Fue un temblor que anunciaba el terremoto que estaba por venir. El acto de un nacionalista italiano, movido por una ideología internacionalista, contra la emperatriz de un imperio multinacional, contenía en sí mismo todas las tensiones que desgarrarían el continente 16 años después. El disparo en Sarajevo, que daría inicio a la Primera Guerra Mundial, no fue un evento aislado. Fue la culminación de una era de violencia política, cuyo preludio se había escrito con una humilde lima a orillas del lago Le Mans. Hoy, si paseáis por el Quai du Mont Blanc, en Ginebra, encontraréis una pequeña placa, discreta y a menudo ignorada por los turistas. Marca el lugar donde la emperatriz cayó. No hay grandes monumentos, no hay estatuas grandilocuentes, solo una inscripción que recuerda el día en que dos mundos, separados por un abismo de privilegio y desesperación, colisionaron de la forma más íntima y brutal posible, y esa es, quizás, la herencia más perdurable de esta historia. Nos recuerda que los grandes cambios históricos no siempre se anuncian con el estruendo de los cañones, sino a veces con el sonido casi inaudible de un objeto afilado. Nos enseña que detrás de los grandes nombres y los títulos imperiales hay seres humanos vulnerables, y que detrás de los rostros anónimos de la multitud puede latir un dolor tan profundo que es capaz de cambiar el curso de la historia. La lima de Lucheni no solo perforó el corazón de una emperatriz, perforó la ilusión de un mundo eterno, y su eco, un murmullo de rabia y tragedia, todavía resuena en la memoria de Europa, recordándonos la fragilidad de todos los imperios y el precio humano que se esconde tras las grandes narrativas de la historia.